historia que a mí me encanta muchísimo, un gran testimonio que cambió muchísimo mi vida. Y fue cuando hace algunos años yo tenía mucho el deseo de salir de vacaciones con Dios. Así que Dios siendo Dios y siendo majestuoso, eh, planeó todo para que yo pudiera irme a la Patagonia con él. O sea, le dije, Señor, yo quiero irme a la Patagonia contigo de vacaciones. Y milagrosamente, milagrosamente sucede algo en donde a través de una rifa me gano un viaje gratis a la Patagonia. Y fueron 15 días increíbles con Dios, disfrutando, encontrándome con Él a través del poder de su creación, muchas cosas reveladas, increíble, un viaje increíble para mí, de los que ha marcado completamente mi vida, pero sobre todo que ha marcado la intimidad que yo he tenido con Dios. Y estando ya al final de este viaje, una mañana orando, porque yo me levantaba a las 4 de la mañana, salía, todavía se veía, esa mañana todavía me acuerdo, estaba la luna llena, y se veía todavía a las 4 de la mañana. Y orando con él, yo estaba llorando, y yo le decía, Señor, o sea, yo entiendo que me amas, yo entiendo que eres tú capaz de mover todo por darme un momento íntimo contigo. Pero me niego a creer que el único propósito de este viaje sea que tú y yo estemos solos. Que eso es lo que ha pasado y eso es lo que he disfrutado, pero yo creo que hay algo más. Yo creo que hay un propósito mucho más profundo en este viaje y te pido que me lo reveles. Y esa mañana precisamente estábamos desayunando en el hotel bueno, yo iba con un grupo en un tour. Y esa mañana estábamos desayunando en el hotel y de pronto se acerca una niña muy hermosa, como de 6 años aproximadamente, y me dice, tú eres mexicana porque hablas como hablan en el Chavo del Ocho, ¿no? Y se acerca y estamos ahí platicando. Cande se llama la niña, todavía me acuerdo. Y llega su mamá y se acerca a platicar conmigo y me dice, no, ve, mi hija es muy curiosa. Y entonces empezamos a platicar. Y en la confianza que habíamos hecho en tan pocos minutos, no, yo me quedé a más tiempo en la mesa con ellos, platicando, preguntando, etcétera, compartiendo muchas ideas. Y de pronto llega un momento en el que su mamá se abre completamente conmigo y me dice, Cande tiene una situación complicada en los pulmones, así como tú la ves, una niña tan llena de vida, tiene una situación muy complicada en los pulmones, tiene una obstrucción y ella tiene que estar constantemente bajo vigilancia médica. En unos meses le toca su siguiente revisión, pero los médicos han dicho que no se puede hacer absolutamente nada y que este va a ser su estilo de vida durante años. Y yo la verdad es que a veces despierto con el miedo de probablemente un día mi hija se quede sin respirar y ya no pueda yo seguir disfrutándolo. Y en ese momento yo sentí algo en mi corazón, hizo clic con lo que yo había orado con Dios esa mañana y lamentablemente en ese momento no me atreví a hacer absolutamente nada. Me despedí de ellos. Esa mañana ya nos íbamos al aeropuerto y yo me sentí muy mal. Yo los dejé ahí en el hotel y les dije, pues gracias por la confianza, por haber confiado en mí. Abracé a Cande, me despedí. Y cuando ya íbamos en el autobús camino al aeropuerto, yo iba muy mal. O sea, había algo que me estaba doliendo en el corazón, porque yo le dije hoy en la mañana, Dios, muéstrame el propósito que tú tienes para este viaje. Y cuando me lo muestra literalmente, a mí se me hizo el corazón chiquito y no tuve la valentía para poder mostrar a mi Dios en ese momento. Y me sentí tan mal que yo iba llorando en el autobús. Y de pronto le dije, Dios, solo te pido una cosa. Le dije, te pido perdón, porque tú fuiste muy claro en lo que tú querías para mí. Y yo solamente te voy a pedir una cosa. Dame una última oportunidad de ver a Cande. Si tú me das esa última oportunidad de verla, yo voy a orar por ella y voy a confiar en que tú harás lo que quieres hacer. Y en ese momento, cuando termino de orar, se para el autobús y dicen, quien quiera pasar al cajero ahora tiene la oportunidad. Y yo iba deshecha, yo estaba llorando y una amiga que me ve llorando me dice, Erika, ¿me acompañas al cajero? Y yo sí, fuimos al cajero. Y llegando al cajero,
estaba Cande con sus papás en el mismo cajero en el que nos paramos. En ese momento yo no lo pensé, simplemente me acerqué y le dije, perdóname, no tuve la valentía, pero quiero que me permitas orar por Cande, porque yo sé que Dios puede hacer un milagro. Y oré, y no creas que mi oración fue muy profunda. La verdad es que fue muy concreta, muy directa. Oré por la sanidad, oré para declarar la majestad de Dios sobre su vida. Y la abracé. Teníamos poco tiempo, el tiempo contado, así que la abracé. Nos fuimos. Mi sonrisa, el llanto se cambió a una sonrisa y le dije, wow, Dios, gracias. Y 2 meses después me escribe su mamá por Facebook, me encontró por Facebook y me dice, Erika, fuimos a la revisión de Cande y los médicos nos explican por qué sus pulmones están completamente abiertos y hoy Cande es una niña completamente normal. Y wow. Estuvimos hablando con ella. Hoy Cande es una niña que es una niña muy feliz. Y a mí esa historia marcó mucho mi vida, cambió mucho mi pensamiento, cambió mucho mi entendimiento de cómo es que, de cuál es el corazón de Dios ante las personas. Pero también cambió mucho mi entendimiento de cuál debería ser mi corazón y mi mentalidad frente a los propósitos que Dios tiene. En otra ocasión, yo estaba orando una mañana y de pronto yo sentí, tengo familia que yo amo mucho en Los Ángeles, California, y yo sentí que mi familia me necesitaba, yo sentí que mi familia necesitaba a Dios. Y de pronto yo oré, yo le dije, Dios, yo siento que mi familia me necesita, pero para ser honesta, ahora no tengo los recursos para poder ir a visitarla. Entonces, aún así, creyendo en que mi familia me necesitaba, busqué los boletos y la verdad es que estaban súper caros en ese momento y aparte el viaje era de un día para otro porque yo sentía que tenía que estar con ellos en Navidad. Y recuerdo perfectamente bien que cuando yo estaba viendo los boletos y el precio de los boletos y lo único que pasaba por mi mente es, no, o sea, no puedo pagarlo ahora, ¿no? O sea, ahora no está en mis posibilidades poder asumir este viaje. Y recuerdo que con todo el dolor de mi corazón cerré mi computadora como resignada a ya no hacerlo. Y de pronto me paro y cuando me paro, el Espíritu Santo habla directamente a mi corazón y me dice, ¿y qué importa el precio cuando yo pago? ¿Y qué importa el precio cuando soy yo el que te está enviando? Y yo le dije, ¿acaso me vas a dar una oferta? Dijo, ¿y qué? O sea, ¿qué importa si hay oferta o no hay oferta cuando yo estoy pagando lo que te estoy mandando a hacer? Y entonces no lo pensé. Fui al computador, convencida de que era la voz de Dios. Porque cuando uno sabe que es la voz de Dios, uno sabe que es la voz de Dios. Convencida, abrí mi computadora, pasé mi tarjeta de crédito, hice el viaje y efectivamente mi familia necesitaba un encuentro con Dios, que hasta hoy ese encuentro ha hecho que sea la familia feliz que en este momento están siendo. Porque fue ahí donde empezaron una historia, un nuevo nivel de historia, de intimidad con Dios. Y recuerdo que cuando regresé, al momento yo muy responsable, pues ahorré todos esos días, mejoré mis gastos para poder, por sí tenía yo que pagar completamente la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces dije, bueno, y cuando llega el corte de mi tarjeta, no llega el vuelo que yo había pagado para ir a Los Ángeles. Entonces, yo hablé al banco y yo les dije, no, es que aquí hay un error, yo hice una compra y no se ve reflejada y no quiero que alguien más salga afectado por esto. Y me dicen, sí, señorita, usted hizo la compra, pero la compra se ve pagada. La realidad es que yo no entiendo por qué usted me está diciendo que eso no aparece en su tarjeta. Yo creo que debería usted estar feliz de que no aparece en su estado de cuenta, ¿no? Le dije, es que no, usted no me entiende. Yo necesito saber qué pasó. Y me dijo, es que no le podemos dar más explicación, solo le puedo decir que no tiene que pagar ese monto en su tarjeta. Entonces, hablar a la aerolínea y nuevamente, ¿no? Es que yo no quiero que nadie salga afectado por esto. Yo hice una compra. Me dice, sí, usted hizo la compra, pero el boleto está completamente pagado, ¿no? Y fue como, wow.
Y nuevamente escucho la voz del Espíritu Santo y me dice, ¿y qué importa el precio cuando yo pago? Yo era el más interesado en que tu familia tuviera un encuentro con Dios, conmigo. Fui yo el que te mandó. Y ese hecho cambió completamente, yo creo que en un nivel mayor aún, lo que yo había experimentado con Dios. Hace poco, el año pasado, como a mediados, finales del año pasado, Claudia Trinidad es mi gran amiga y todos la conocemos, que es parte del Almendro. Su mamá tuvo un tema muy complicado en donde le diagnosticaron un tumor en el cerebro, un tumor muy grave. Estuvimos orando, ella solamente, yo le decía, ¿en qué te puedo apoyar? Ella solamente me decía, solo necesitamos orar. Y en medio de la oración, en medio de ese tiempo fue un proceso, y no voy a entrar tanto en detalles porque hay algo en lo que me quiero enfocar, pero ella fue sometida a una operación en donde le tuvieron que quitar el tumor. Y los días después del hospital fueron muy complicados, muy complicados. Una operación de cerebro, imagínate, ¿no? Su mamá, para que entiendan un poquito el contexto, vive en Bremen, Alemania. Y en ese tiempo, cuando estábamos pasando todo el proceso y estábamos orando, yo recuerdo que yo tuve un sueño en donde yo iba a Bremen y veía a su mamá y que su mamá iba por mí al aeropuerto caminando y me decía, estoy evolucionando muy bien, a pesar de todo, siento que estoy llena de vida, pero hay algo que a mí me da muchísimo miedo, que es, yo no quiero entrar a quimioterapias y los médicos no me dan otra opción más que entrar a quimioterapias, ¿no? Y en eso se termina el sueño, le habla a Claudia y le dije, Claudia, yo soñé con esto. Tu mamá, yo la vi caminando y me decía ella, y amiga, ¿y tienes planes de ir a Alemania? Y yo le dije, no, pues no tengo planes de ir a Alemania, pero eso quedó en mi corazón. Y yo le preguntaba a Dios durante todo ese tiempo, Señor, o sea, ¿tengo que ir? ¿Qué es lo que tú quieres de mí en medio de esto? Y de pronto, al poco tiempo, mi hermanita me habla y me dice, Erika, quiero que me acompañes, hermana, quiero que me acompañes a Madrid 15 días, ¿no? Y en ese momento sentí en mi corazón que esa propuesta estaba siendo de parte de Dios y que Dios estaba usando a mi hermana. Y cuando yo analicé todo el escenario, yo entendí que era lo que Dios quería, que yo fuera intencional en cumplir ese sueño que Él había depositado en mi corazón. En ese momento le dije a mi hermana, la respuesta que yo le di a mi hermana fue, está bien, yo te acompaño a Madrid, pero vamos a repartir el viaje porque me tienes que acompañar a Bremen, Alemania, porque tengo un propósito que cumplir de parte de Dios. Y mi hermana, que además conoce mi pasión por Dios, me dijo, yo te acompaño y vamos a cumplirlo. Y nos fuimos. Estando allá en Alemania, tuve la oportunidad, aparte de pasear y divertirme y tener encuentros con Dios, tuve la oportunidad de llegar a ver el 23 de febrero, llegar al aeropuerto de Bremen. Y tal como yo lo había soñado, la mamá de Claudia llegó caminando. Tal cual, ese día yo me dediqué exclusivamente a estar con ella, a orar por ella, a hablar con ella. Y algo que me dijo es, como en el sueño, me estoy recuperando bien, pero todavía hay secuelas en mi cerebro. Y me están haciendo estudios, pero y parece que es residuo del tumor. Y están haciendo estudios para ver cuánto es exactamente. Y además, mi mayor miedo es que yo tengo que pasar por quimioterapias. Y es algo que yo no quiero, estoy aterrada con eso. En ese momento la abracé y le dije, solamente quiero que sepas que mi único propósito por el que recorrí todo el Atlántico fue para decirte que no estás sola, que te soñé hace días, que Dios está contigo y que yo voy a orar por ti para que tú tengas esa apertura en tu corazón y le des la oportunidad a Dios de hacer lo que Él quiere hacer. Oramos 23 de febrero, jamás lo voy a olvidar.
Y cuando regresé del viaje, yo aterricé aquí el 4 de marzo, me habla Claudia y me dice, necesito hablar contigo, porque mi mamá ha terminado todos sus estudios y resulta que está completamente limpia de todo tumor, pero además no va a tener que llevar quimioterapias. No va a tener que llevar quimioterapias porque ella está completamente sana. Y fue como, wow. Y la verdad es que en este viaje yo no tengo el testimonio de decirte que Dios pagó por el viaje a Alemania. El testimonio grande que yo tengo para decirte es que lo que Dios había hecho en el pasado para demostrarme lo que es capaz de hacer por alguien que Él ama, eso ya estaba ardiendo en mi corazón y a mí no me importó tener que pagar un viaje para ir a orar por alguien a quien Dios me estaba mandando a abrazar. Y cuando nosotros vivimos estos testimonios en Dios, el propósito de las historias y de los testimonios que Dios nos da a nosotros es que nosotros aprendamos a pensar y a sentir como Él piensa y como Él siente. Hoy creo que el testimonio más grande es poder decir, si yo tengo que volver a hacer otro viaje y me tengo que gastar todos mis ahorros, pero darle un encuentro a Él con Dios, yo lo voy a hacer con los ojos cerrados. Y sabes, lo que Dios quiere, cuando Él dice la renovación de tu mente, te está diciendo, piensa como yo. Ya no te limites solamente a buscarme para tomar decisiones, para que yo te dé mi dirección, que es muy padre. Pero lo que Dios está diciendo y lo que yo veo en toda la Biblia es, mira, yo quiero que pienses de tal manera como yo, que quiero que nos sentemos juntos a hacer estrategias juntos, a diseñar estrategias de transformación social, cultural, estructural, en donde quiera que tú estés. Dios está diciendo, yo quiero, en verdad, yo quiero confiar en que tú en un momento vas a poder tomar una decisión, pero conforme a mi corazón. Para mí, algo que he aprendido a lo largo de mi vida cristiana y que no ha sido fácil. Para mí, si tú me preguntas cuál es la madurez espiritual, yo te lo diría en un solo versículo. No te preocupes por nada. Más bien ora por todo. Y para ser honesta, eso es completamente difícil. Llegar realmente al momento genuino en donde tu corazón no sienta ningún temor, sino al contrario, en medio de la adversidad pueda sentirse regocijado y alegre y decir, solamente oro. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Esa es la vida que Dios quiere darte. Quiero leerte Filipenses 4, del 4 a 6. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cuando yo entendí esto, o sea, yo tuve que llegar el año pasado, yo llegué el año pasado una mañana aquí llorando y le dije, Dios, en esta área de mi vida, la verdad es que yo tengo mucho miedo de que no cumplas tu promesa. Me siento sola por esto, me siento emocionalmente de esta manera y en el fondo es porque tengo miedo de que tú no cumplas tu promesa. Y él me dijo, no te preocupes por nada, más bien ora por todo. Y yo decía, yo no sé cómo llegar a ese nivel. O sea, yo fui transparente con él y le dije, mira, yo no sé cómo llegar a ese nivel. Perdóname. Y meditando en esto, yo recuerdo que él me llevó precisamente a meditar en todo el libro de Daniel. No, por favor, llévense de tarea leer el libro de Daniel
y en verdad ver lo que Dios está tratando de decir ahí. Pero cuando tú lees el libro de Daniel, hay muchas cosas que a mí nada más no me cuadran en mi mente humana, ¿no? Pero una de ellas es justamente lo que Dios me preguntaba en ese momento era, Erika, ¿cuál crees que era la actitud de Daniel cuando lo lanzaron al fuego? Y tratando de responder esa pregunta, yo me fui a estudiar el libro de Daniel. Y quiero leerte, la verdad es que encuentras muchas cosas a lo largo de todo el libro, pero quiero leerte esto particularmente, en donde Daniel está a punto de ser arrojado al fuego y dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. O sea, lo tienen ahí enfrente para arrojarlo al horno, que por cierto, Nabucodonosor dio la orden 6 veces más caliente de lo que normalmente lo ponen. O sea, lo que no se había experimentado en un horno caliente. Y de pronto, cuando están a punto de llevar a Daniel, lo que él responde es, si nos arrojan al horno ardiente, al Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¡Qué confianza! Él nos rescatará con su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Cuál crees, leyendo este pasaje honestamente, que era la actitud de Daniel estando en medio de ese foso ardiente? Yo no veo ni una pizca de miedo en él. Perdón, yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo plenamente que la renovación de la mente, que la renovación del corazón, que la renovación de nuestros hábitos y de nuestro estilo de vida nos tienen que llevar a confiar de tal manera en Dios que mi actitud tiene que ser completa y totalmente dependiente de Él. Una actitud de decir, quiero dejar en claro, Dios no tiene problema en salvarme de esta situación. Pero aún si no lo hiciera, voy a seguir amándolo, porque Él es digno. Me acuerdo ahora, justamente estaba meditando en esto cuando mi hermana y yo emprendimos el viaje a Madrid, a Europa. El primer vuelo que tomamos fue México-Madrid y yo le dije a mi hermana, le dije, hermanita, hay algo que nos va a regir en este viaje y eso es, no nos vamos a preocupar por nada, más bien vamos a orar por todo. Cuando yo entendí esto, yo le dije, Dios, yo quiero llegar a ese nivel. Así que en este viaje yo no me voy a preocupar por nada, más bien voy a orar por todo y me voy a alegrar en medio de todo. Y llegamos con anticipación al aeropuerto y justamente cuando llegamos a hacer toda la revisión y todo eso, resultó que nos faltaba un documento y nos dice la señorita, pueden llenarlo ahí, ya no tienen que hacer cola, llénenlo ahí rápido y ahorita ya pasan. Y perfecto. Y estábamos ahí llenando el documento con mi hermanita, cuando de pronto habían pasado, o sea, yo creo que no habían pasado ni 10 minutos, y Dios, 10 minutos estoy exagerando. De pronto se acerca la chica y me dice, señoritas, disculpen, ya no puedo hacer nada por ustedes, el vuelo está cerrado. Y yo, ¿cómo que el vuelo está cerrado? Yo dentro de mí, el vuelo está cerrado, o sea, ya no vamos a ir a Madrid. No, y yo nada más me empecé a reír. Y así en cuestión de segundos, todavía recuerdo perfectamente bien, yo me empecé a reír. O sea, por dentro yo estaba, wow, el vuelo está cerrado.
momento vino nuevamente a mi mente, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. Y en ese momento la oración que yo hice fue, Señor, tú tienes un propósito con este viaje. Así que yo sé que tú vas a abrir este vuelo para que nosotros podamos abordar. Pero aún si no lo abrieras, yo sé que tú vas a hacer lo que quieres hacer en la vida de la mamá de mi amiga. Y en ese momento, milagrosamente, llega el jefe, me acerqué a él, le expliqué, le dije, aquí está el documento, solo veía que movía sus labios así, y de pronto me dijo, aquí están sus pases de abordar. Así que nos fuimos, pudimos emprender el viaje. Mi hermanita me confesó que ya estaba muy, muy, muy nerviosa porque ya creyó en verdad que ya no íbamos a volar. Y bueno, lo que quiero realmente que nosotros entendamos es cuál debe ser nuestra actitud. ¿Sabes? Si tú estudias el libro de Daniel, Daniel y sus demás amigos hicieron una transformación cultural por su actitud, por su fe, pero por su actitud frente a las situaciones. De tal manera que después, más adelante, la historia está en que ese horno ardiente no le hace ni un rasguño a Daniel y a sus amigos. Y cuando Daniel sale sin ningún rasguño, el que estaba más impresionado era Nabucodonosor. El que estaba como, ¡wow! Era Nabucodonosor. Si tú lees a detalle, la Biblia dice, el horno ardiente no le hizo ni un rasguño a Daniel y a sus amigos, porque ellos confiaron en su Dios. Y el más emocionado de todo esto era Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo en Daniel 3:28, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, dice Nabucodonosor, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera, decretó Nabucodonosor. Pero ¿cuál fue el secreto? Una plena confianza de alguien, de Daniel y sus amigos, que conocían completamente bien al Dios viviente, que no tenía ninguna duda que Dios era capaz de salvarlos de ese horno. Después, más adelante, si tú estudias, lo que sucede es que Nabucodonosor llega a confiar tanto en ellos que los ponen a un mando administrativo. Y dice la palabra que nadie era tan sabio como Daniel, que nadie hizo su trabajo tan bien como Daniel. Y entonces aquellos que estaban celosos de Daniel crearon una trampa y la cosa es que después hacen que haya un decreto para que aquellos que nos inclinen ante Nabucodonosor sean echados a una fosa de los leones. Y algo que a mí me impresiona mucho cuando tú avanzas a Daniel 6, que es donde está la historia del foso de los leones. ¿Sabes? En ese momento, ¿quién era el más emocionado de ver que a Daniel no le iba a pasar nada en el foso de los leones? Nabucodonosor.
Si tú lees las escrituras, te lo voy a parafrasear, llega el momento en el que los echan al foso de los leones, y en ese momento, antes de echarlo, Nabucodonosor le dice a Daniel y a sus amigos, que el Dios en el que tú tanto crees te salve de esta también. Y los echan al foso de los leones, y dice la palabra literalmente que Nabucodonosor no pudo dormir, porque yo creo que estaba súper emocionado, más emocionado que nadie, de ver qué era lo que Dios iba a hacer por las personas que él amaba. Y se levanta Nabucodonosor y lo que dice es, Daniel, ¿estás ahí? ¿Acaso tu Dios pudo salvarte? Y mira lo que responde Daniel. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque yo fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. De entrada, qué confianza. Y esto es uno de los grandes mensajes que yo quiero que entiendas. La confianza en Dios va a depender mucho de la integridad de tu corazón. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Ordeno que en mi reino, dice Nabucodonosor más adelante, toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. ¡Wow! Un decreto que hace una transformación social solamente porque el alto mando vio que Daniel amaba mucho a su Dios y que confiaba mucho en su Dios. Pero el punto aquí también es que tenemos que entender que la relación entre Dios y Daniel era una relación de confianza mutua. ¿Acaso tú no crees que Dios tenía la plena confianza del carácter de Daniel al decirle a Nabucodonosor, yo sé que mi Dios me puede salvar? Y a mí me encanta leer la vida de Daniel, porque si tú también ves algo que yo veo en él, por ejemplo, es que parte de esta renovación de su mente y de su entendimiento y de su corazón no solamente vino de una vida de fe, sino de una vida de hábitos, de buenos hábitos. En Daniel 1:4 podemos ver, donde dice, todo esto pasa porque Nabucodonosor se lleva a Daniel y a otros judíos, se los llevan a Babilonia y se los llevan a, ¿cómo se dice? Como presos, reos, cautivos, se los lleva, gracias, se los llevan. Y de pronto Nabucodonosor dice, mira, le dice a su gente, yo quiero que entre los de Judá me elijas a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Yo creo fielmente, y es algo que sí, procuramos trabajar, y eso fue uno de los tips más importantes con los jóvenes, algo que nosotros les decíamos, era, tienes que ir acompañada de una vida de fe, pero tienes que ir acompañada de una vida de hábitos también. Y esa vida de hábitos, Daniel, cuando dice yo quiero jóvenes sanos, lo que está diciendo es que Daniel tenía una muy buena alimentación. Cuando dice quiero jóvenes fuertes, lo que está diciendo es eligieron a Daniel porque era un hombre que hacía ejercicio. Era un hombre hábil, físicamente hábil. Cuando dice bien parecido, fíjate en la Biblia qué tan importante es para Dios que tú te dediques tiempo a ti, a tu persona, para sentirte bien, para reflejar lo hermoso, lo bello, lo guapo y lo guapa que eres delante de Dios.
estos hábitos, imagínate cómo cambiaría tu vida. Yo no sé cuál es tu situación ahora, ¿no? Pero imagínate hacer una mezcla poderosa entre fe en Dios, testimonios vividos con Dios, una vida de ejercicio, una vida de buena alimentación, hábitos. Pero además, algo que es muy importante y que yo logro ver en el libro de Daniel también es una vida llena de conocimiento. Cuando Daniel estuvo en todo este proceso siendo preparado para servir en el palacio real de Nabucodonosor, lo llenaron de conocimiento en todas las demás áreas. Y esto es muy importante. Yo me ponía a preguntar, yo decía, Dios, o sea, ¿por qué necesitaba crecer en diferentes áreas del conocimiento? ¿Por qué Él necesitaba ser preparado en diferentes áreas del conocimiento? Y si tú te das cuenta, cuando Daniel empieza a brillar en esta historia, fue cuando interpreta un sueño que tiene el rey. Nadie pudo decir cuál era el sueño del rey, solamente Daniel. ¿Ya leíste el sueño? O sea, complejo, muy complejo. El conocimiento te hace tener habilidades mentales, aún en el mundo espiritual, para poder entender cuál es la estrategia de Dios. Y tenemos que estar preparados para ello. Estar mentalmente preparados también nos va a llevar a confiar muchísimo más en Dios, porque conforme tú creces en el conocimiento, más ves la gloria de Dios en las diferentes áreas de la vida. Y algo en lo que quiero yo ser también sumamente transparente es, si tú lees esta parte de Efesios 3, 16, 18, dice, pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Cuando tú lees este versículo, lo que te está diciendo es, mira, pues, es lo que a mí me habló la última vez que leí este versículo y quiero compartírtelo. El primer paso es, Dios, en medio de esto, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie en mi corazón? El milagro más grande va a suceder en tu corazón. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie en mi corazón? Porque conforme yo cambio en mi corazón, permito que la presencia y el Espíritu de Dios entre más y más y más y más y más profundo. Y si entra más y más profundo, voy a llegar a entender que el amor de Dios por mí es de tal manera que es capaz de mover al universo entero, romper la física clásica, por amor a mí, para protegerme a mí. En medio de la situación que estás viviendo, y siento decirte esto, la pregunta no es si Dios lo puede hacer o no. Por supuesto, mira, Dios hace así, ¡pruc! Y ¡prum! La gran pregunta es, en medio de esta situación, ¿estás pensando como Dios? ¿Estás confiando en Dios? Y Dios puede confiar en la decisión que tú vas a tomar ahora, no regida por el miedo, no regida por la incertidumbre,
sino regida en que Él es el Dios eterno en tu vida.